Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy quiero solucionar un problema que nos suele pasar a muchos de nosotros en nuestra televisión Smart TV, ya ven, que es el problema de que al acceder a la app de YouTube, pues se nos pone la pantalla en negro y no podemos acceder a la app. Intentamos reiniciarla, hacer todo, pero sigue sin funcionar. Podemos utilizar todas las demás aplicaciones que tenemos en el televisor, en este caso, por ejemplo, vamos a ver que Netflix funciona perfectamente, y así pues con otras también similares, por ejemplo Internet podemos manejarlo también perfectamente y todo en general, pero otras apps, por ejemplo A3 Media Player, pues también vemos que podemos acceder a ellas sin ningún problema, todas las aplicaciones del televisor. Pero cuando vamos a acceder a la de YouTube, en este caso la tendríamos aquí, le daríamos y se nos presenta este problema, la pantalla totalmente negra y nos volvemos locos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Buscando información, lo que te recomiendan los desarrolladores de la televisión, gente que te pones en contacto con ella por teléfono, etcétera, te recomienda que reinstales de fábrica la aplicación, el televisor, que lo reinstales de fábrica. Pero bueno, ya sabemos que todos tenemos una configuración hecha ya en el televisor que tiene su tiempo, su trabajo, y bueno, empezar con el televisor otra vez desde fábrica, tener que volver a instalar cosas que no tienes, etcétera, la verdad es que es un total engorro. Bien, pues yo aquí indagando un poquito he encontrado una solución, que sería dirigirnos a esta pestaña que tenemos aquí que dice App. Yo he intentado por muchos métodos intentar desactivar YouTube, pero no lo he conseguido de ninguno. Y bien, haciendo esto, dirigiéndome aquí a App, y aquí en la App también vemos que aquí puedes acceder a la aplicación de YouTube. La tendríamos por aquí también. Y le volveríamos a dar y tendríamos otra vez el mismo problema. No nos deja de ninguna manera desactivarla, poder desinstalar nada. Bien, pues lo que tenemos que hacer es acceder a esta aplicación, a la app donde tenemos todas las aplicaciones, y dirigirnos a la parte de arriba, a la parte total de arriba, donde tenemos la ruedecita dentada, ya lo ven allí en la esquina donde dice configuración. Ahí es donde tenemos que dirigirnos. Pulsamos botón de la derecha y aquí sí buscamos la aplicación, todas las aplicaciones que tenemos en el televisor nos saldrían aquí, Netflix, todas. Nos dirigimos a la de YouTube y ahí vemos que ya sí nos aparecen varias opciones. Bien, lo que tenemos que hacer es reinstalar la aplicación no desinstalarla, reinstalar la aplicación de YouTube, para que así de esta manera nos quite ese bloqueo de esa pantalla negra que nos da muchos problemas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que YouTube es una aplicación que está constantemente realizando actualizaciones, y en esas actualizaciones pues, hay veces en las cuales pues se nos queda bloqueada la aplicación. Bien, haciéndolo así de esta manera la podemos desbloquear y volvemos a tener YouTube operativo. Vamos a darlo otra vez y ya vemos que ahora sí empieza a activar YouTube, y ahora ya sí conseguimos poder entrar en YouTube. Muchas veces es un vídeo pequeño que estoy haciendo que para solucionar este problema, que a veces a mí en concreto pues me ha llevado tiempo. Parece que es una pequeña tontería, pero la verdad que pierdes bastante tiempo. Y bien, para poder ayudar a otras personas que puedan tener este problema y así evitar que pierdan su tiempo, que muchas veces es un tiempo muy valioso. Bien amigos, espero les haya funcionado, les sirva, y nos vemos en los siguientes vídeos tutoriales. Chao amigos.